Dios les bendiga, hermanos. El día de hoy estudiaremos 1 Timoteo, capítulo 2, de los versos del 8 al 15. 1 Timoteo, capítulo 2, del 8 al 15. Daré lectura a la palabra de Dios. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos, si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. La iglesia primitiva adoptó la actitud judía para la oración, que era de pie, con los brazos extendidos y las palmas hacia arriba. Más tarde, Tertuliano había de decir que ésta reflejaba la postura de Jesús sobre la cruz. Los judíos siempre habían sabido de ciertas barreras que impedían que las oraciones llegaran a Dios. Isaías oyó a Dios decirle a su pueblo en su libro, capítulo 1, verso 15, «Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos». Aquí también se demandan ciertas condiciones. El que ora debe extender manos santas. Debe mantener elevadas hacia Dios manos que no toquen las cosas prohibidas. Esto no quiere decir ni por un momento que el pecador no tenga acceso a Dios, pero sí quiere decir que no hay realidad en las oraciones de la persona que sale a ensuciarse las manos con cosas prohibidas como si nunca hubiera orado. No se está pensando en el hombre que se encuentra en las garras de alguna pasión y desesperadamente luchando contra ella, amargamente consciente de su fracaso. Se está pensando en la persona cuyas oraciones son puro formulismo. Segundo, el que ore no ha de tener ira en su corazón. Se ha dicho que el perdón es indivisible. El perdón humano y el divino van de la mano. Una y otra vez Jesús subraya el hecho de que no podemos esperar recibir el perdón de Dios mientras estemos enemistados con nuestros semejantes. Mateo 5:23 dice, «Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti». Mateo 6:15, «Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas». Jesús cuenta que el siervo que se negó a perdonar se encontró con que a él tampoco se le perdonaba. Y termina en Mateo 18:35 diciendo, «Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas». Para ser perdonado, uno tiene que ser perdonador. La Didaché, el primer libro de los cristianos sobre el culto público, que data alrededor del año 100 después de Cristo, dice: «Que no venga a nosotros ninguno que tenga una pelea con su prójimo hasta que se reconcilien». El rencor en el corazón de una persona es una barrera que impide que sus oraciones lleguen a Dios. Tercero, el que hace oración no debe tener dudas en la mente. Esta frase puede querer decir dos cosas. La palabra que se usa es dialogismos, que puede querer decir o discusión o duda. Si la tomamos en el sentido de discusión, simplemente repite lo que precede y reitera el hecho de que el rencor y las peleas y las discusiones envenenadas son obstáculos para la oración.
Es mejor tomar el sentido de duda. Antes de que la oración sea contestada, tiene que haber fe en que Dios la contestará. Si una persona ora de una manera pesimista, dudando y sin una fe verdadera en que tiene sentido lo que está haciendo, su oración cae a tierra porque no tiene alas para remontarse. Antes de que una persona pueda ser curada, debe creer que puede ser curada. Antes que una persona pueda echar mano de la gracia de Dios, debe creer en esa gracia. No debemos dirigir a Dios nuestras oraciones en completa confianza de que Él escucha y contesta la oración. La segunda parte de este pasaje trata del lugar de las mujeres en la iglesia. No se puede leer fuera de su contexto histórico, por surgir totalmente de la situación en la que se escribió. Primero, se escribió desde un trasfondo judío. No ha habido nunca una nación que diera a las mujeres un lugar más importante en el hogar y en la familia que los judíos. Pero oficialmente la posición de la mujer era muy inferior. Para la ley judía, una mujer no era una persona, sino una cosa. Estaba totalmente a disposición de su padre o de su marido. Se le prohibía aprender la ley. El instruir a una mujer en la ley de Moisés, decían ellos, era echar las perlas a los puercos. Las mujeres no tomaban parte en el culto de la sinagoga. Estaban encerradas aparte en una sección de la sinagoga, como si dijéramos en el gallinero, donde no se les podía ver. Se decía que un hombre iba a la sinagoga para aprender y que una mujer, cuando mucho, iba para oír. La lección de la Escritura la leían en la sinagoga los miembros de la congregación, pero nunca mujeres, porque eso habría sido, decían ellos, quitarle el honor a la congregación. Estaba prohibido el que una mujer enseñara en una escuela, ni siquiera a los niños más pequeños. Una mujer estaba exenta de las demandas concretas de la ley. No le era obligatorio asistir a las fiestas y a los festivales sagrados. Las mujeres, los esclavos y los niños eran de la misma clase. En la oración judía de la mañana, un varón daba gracias a Dios diciendo, daba gracias a Dios porque no le había hecho gentil, esclavo o mujer. ¿Cuál era su oración? En los dichos de los padres, el rabí Yosef ben Johanán se cita como diciendo que tu casa esté siempre totalmente abierta y que los pobres sean tu familia y no hables mucho con ninguna mujer. De ahí que los sabios hubieran dicho, cualquiera que habla mucho con una mujer trae desgracia sobre sí mismo, se aparta de la obra de la ley y por último hereda la Gehenna. Un estricto rabino no saludaba nunca a una mujer en la calle, aunque fuera su esposa, o fuera su hija, o aún su madre o su hermana. Se decía de la mujer que su misión es enviar a los niños a la sinagoga, atender a las cuestiones domésticas y dejar libre a su marido para que estudie en las escuelas y mantener la casa para él hasta que vuelva. Segundo, se escribió esto también desde un trasfondo griego. El trasfondo griego ponía las cosas doblemente difíciles. El lugar de la mujer en la religión griega era bajo. El templo de Afrodita en Corinto tenía 1000 sacerdotisas que eran prostitutas sagradas y todas las tardes cumplían su función. El templo de Diana en Éfeso tenía centenares de sacerdotisas que se llamaban melisa, que quiere decir abejas, cuya función era la misma. Una mujer griega respetable llevaba una vida muy recluida. Vivía en una parte de la casa a la que no accedía nada más que su marido. No estaba presente ni en las comidas.
Nunca se le veía sola en la calle. Nunca asistía a ninguna reunión pública. El hecho es que si en un pueblo griego las mujeres cristianas hubieran tomado una parte activa y hubieran hecho uso de la palabra, la iglesia habría ganado inevitablemente la reputación de ser una guarida de mujeres alborotadoras. Además, en la sociedad griega, había mujeres que no vivían más que para vestirse y peinarse elaborada y lujosamente. Plinio cuenta que hubo una novia en Roma, Lolia Paulina, cuyo vestido de bodas costó el equivalente de $600,000. Hasta los griegos y los romanos se escandalizaban del amor a los vestidos y a las joyas que caracterizaban a algunas de las mujeres romanas y griegas. Las grandes religiones griegas se llamaban misterios o religiones misteriosas, que tenían precisamente las mismas reglas acerca del vestir que Pablo expone aquí. Existe una inscripción en la que dice: una mujer consagrada no ha de tener adornos de oro, ni colorines, ni polvos, ni diademas, ni pelo enrevesado, ni zapatos, excepto los que se hacen de piel de ante o de los pieles de animales sacrificados. La iglesia primitiva no establecía estas reglas con carácter permanente, sino como cosas necesarias en la situación en la que se encontraba. En cualquier caso, hay mucho que decir de la otra parte. En la antigua historia había una mujer que fue creada en segundo lugar y que sucumbió a la seducción del tentador, de la serpiente. Pero fue María de Nazaret la que dio a luz y crió al niño Jesús. Fue María de Magdala la primera persona que vio al Señor resucitado. Fueron 4 mujeres dentro de todos los discípulos las que se mantuvieron al pie de la cruz. Priscila, con su marido Aquila, eran maestros apreciados en la iglesia primitiva, que condujeron a Apolos al conocimiento pleno de la verdad. Hechos 18:26. Evodia y Síntique, a pesar de sus desavenencias, eran mujeres que trabajaban en el Evangelio. Filipenses 4:2. El evangelista Felipe tenía 4 hijas que eran profetisas. Hechos 21:9. Las mujeres de más edad tenían que enseñar a las más jóvenes. Tito 2:3. Pablo consideraba a Lidia y Eunice dignas del más alto honor. 2 Timoteo 1:5. Y hay muchos nombres de mujeres en el cuadro de honor de los servidores de la iglesia en Romanos 16. Todo lo de este capítulo son reglas meramente temporales para satisfacer una situación dada. Si queremos saber el punto de vista definitivo de Pablo en esta cuestión, vayamos a Gálatas 3:28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. En Cristo, mis hermanos, se borran en la iglesia las diferencias de lugar y honor y cargos. No debemos leer este pasaje como una barrera para el trabajo de las mujeres en la iglesia, sino a la luz de su trasfondo judío y griego. Y debemos buscar el punto de vista permanente de Pablo en el pasaje en que nos dice que las diferencias se han borrado y que hombres y mujeres, esclavos y libres, judíos y gentiles, todos y cada uno de ellos son igualmente elegibles en el servicio de Cristo. Hermanos, que Dios les bendiga.